Investigación, acción educativa. ¿Sabías que la investigación, acción educativa es una investigación de carácter cualitativo que busca transformar y mejorar continuamente las prácticas educativas? Pues es un proceso de investigación dinámico, constructivo, exploratorio, de observación, analítico y reflexivo que parte de la identificación de un problema o del aula, involucrando de forma directa a los sujetos implicados en la investigación. Este tipo de investigación busca que el docente reflexione sobre su práctica, transforme la misma y conjuntamente con los estudiantes y otros actores involucrados pueda plantear nuevas alternativas de solución. Es reflexiva porque se centra en la investigación-acción, es decir, desde lo experiencial y vivencial se busca encontrar la solución al problema educativo identificado. Al ser planificada, ejecutada, observada y evaluada constantemente, el investigador reflexiona sobre sus prácticas y estrategias con los actores involucrados de dicha investigación de forma conjunta y colaborativa. De esta manera puede implementar nuevas estrategias para ejecutar planes de acción encaminados a su solución. Es transformativa porque al realizar una evaluación constante de la práctica después de observar sus resultados, de analizar las notas del diario de campo, de las estrategias y metodologías de forma autocrítica, el investigador puede poner en tela de juicio su interpretación o su práctica, tomar conciencia de interpretaciones alternativas para cambiar o buscar otras alternativas que le ayuden a buscar el problema y su solución. Permite el crecimiento profesional y la construcción de redes de trabajo colaborativas. Porque al ser reflexiva y transformativa, hace que otro de los objetivos del docente sea el perfeccionamiento tanto de la tarea como de la gente que la desarrolla, es decir, el mismo. Crea en el docente sentido autocrítico, genera autonomía, proporciona nuevos conocimientos e innovación y hace que el docente replantee su saber. Permite nuevas formas de relacionarse dentro de un contexto educativo. El docente al compartir sus experiencias crea una cultura común en la práctica educativa y genera al docente el desarrollo profesional y esto se convierte en una condición para mejorar la calidad de la enseñanza. Anteriormente vimos que la investigación-acción educativa es un modo de investigación desarrollado por los propios profesores con el objetivo de mejorar su práctica docente a través de una reflexión crítica para encontrar la solución a un problema en el aula. ¿Pero qué es un problema y cómo saber qué es un problema de aula? Un problema de aula es el resultado de todas aquellas situaciones que afectan la práctica educativa. Y el desempeño tanto del docente como de los sujetos involucrados en la investigación. Ese problema entonces es un problema cotidiano, experimentado, vivido o sufrido por el mismo docente y no un problema teórico que lo define algún investigador educacional en el entorno de una práctica en particular. Los problemas definidos por un investigador pueden no ser iguales a los problemas presentados en el aula, porque cada aula es un mundo diferente integrada por personas diferentes y con necesidades diferentes. Por lo tanto, son problemas propios, únicos e irrepetibles que solo pueden ser identificados en una constante interacción. ¿Por qué se debe explorar colaborativamente? Al involucrar a los sujetos de la investigación, estos se convierten en coinvestigadores. Participan de forma activa en el planteamiento del problema a ser investigado, participan obteniendo información, elección de métodos y técnicas a ser utilizadas como el análisis de datos. Participan en la elección y uso de esos datos para la toma de decisiones, permite una retroalimentación y un proceso cíclico de forma crítica y permite una mayor interacción entre los sujetos involucrados generando mayor confianza y fiabilidad. ¿Por qué es necesario entender el problema desde la teoría?
Las teorías pasadas y presentes de otros investigadores permiten enriquecer y mejorar las teorías propias que van surgiendo de la investigación en el aula, tener otros referentes, ampliar la mirada y otros puntos de vista sobre el trabajo, obtener información más no modelos que puedan ser inconsistentes o inadecuados para la práctica en el aula. Es necesario construir una hipótesis porque permite definir objetivos de acción viables, genera probabilidad de explicar y solucionar problemas, guía el estudio o la investigación, determina la información necesaria para centrar el estudio. Ciclos de la investigación-acción. Es una metodología de investigación que consiste en seguir unas secuencias de pasos en forma de espiral o ciclos. Es un proceso continuo de implementación de estrategias dentro de un ciclo, de tal manera que establece una dinámica que contribuye a comprender, modificar e intervenir la práctica o trabajo de campo hasta resolver o encontrar la solución a un problema. Los ciclos de la espiral son planificar, acción-actuar, observar y reflexionar. Estos ciclos también pueden organizarse en dos ejes. 1, eje estratégico, acción-reflexión, y 2, eje organizativo, planificación-observación. Ahora veamos de qué se trata cada uno de estos ciclos. El plan pretende definir al menos el objeto que se pretende estudiar, el problema de investigación, realizar un diagnóstico y elaborar una hipótesis, desarrollar un cronograma y elaborar un plan para desarrollar la investigación. Acción. Permite poner en práctica el plan de acción. Este plan es flexible y abierto al cambio. Permite adaptarlo a las necesidades que surgen en las prácticas. Se recoge todos los datos necesarios para ser analizados. Observación. Implica recoger y analizar los datos que permiten identificar evidencias sobre el alcance de la mejora pretendida. Reflexión. Permite la elaboración del informe final y el replanteamiento del problema para iniciar un nuevo ciclo en la espiral. Hay que tener en cuenta que aunque esta es la parte que cierra el ciclo, debe ponerse en práctica durante toda la investigación. Dentro de la investigación, este método permite obtener conocimiento proveniente de la práctica misma con el fin de solucionar un problema. Por lo tanto, es una investigación orientada a la práctica educativa en busca de mejorar la calidad a través de reflexión sobre todo el proceso de forma continua y así facilitar la toma de decisiones que contribuyen a mejorarla.
Desarrollo del plan de mejoramiento. Enfoques y procesos de investigación educativa. Al plan de acción en un proyecto de investigación-acción le sigue su implementación. Algunos de los aspectos relacionados a esto son el desarrollo del plan de mejoramiento y el proceso de acción reflexiva. Conozcamos de qué se trata. ¿En qué consiste el desarrollo del plan de mejoramiento? El plan de mejoramiento consiste en realizar de forma valorativa, meditada, fundamentada y con sentido crítico y creativo la estrategia implementada, es decir, el conjunto de acciones, procedimientos y recogida de información y validación de técnicas e instrumentos para determinar los efectos o resultados del proceso que busca la solución de un problema o la transformación de la calidad del aprendizaje en el aula. ¿Por qué esta acción debe ser reflexiva? Porque a través de la reflexión se hace una autoevaluación de la práctica docente y la efectividad de las metodologías utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la evaluación constante de los procesos que se están llevando a cabo en el aula y que busca transformar y solucionar el problema identificado, con el fin de analizar los resultados, su impacto dentro del aula, buscar alternativas u otras posibilidades y estrategias que permitan conseguir el objetivo planteado. ¿Por qué durante toda la implementación de las actividades se debe recopilar en diarios de campo o formatos de observación participante lo que acontece durante el proceso? Es importante que durante la implementación de las actividades se recoja la mayor cantidad de información posible en diarios de campo y de observación, porque esto permite que se pueda tener evidencias que faciliten la reflexión, evaluación y explicación de lo ocurrido. Además, garantizan la validez y fiabilidad del estudio, motivo por el cual deben mostrar con claridad y calidad la acción implementada y los efectos resultantes, sean positivos y esperados o negativos e imprevistos. ¿Por qué estos registros escritos deben estar acompañados de soportes audiovisuales? A través de los soportes audiovisuales se facilita una revisión posterior de las actividades, con el fin de hallar y obtener información adicional que en el momento de recoger información de forma escrita, algunas acciones no son evidentes o no pueden ser observadas en su totalidad. Por ejemplo, comportamientos, expresiones, actitudes, aptitudes, factores contextuales que involucren tanto a los estudiantes como al docente y que el video puede evidenciar, convirtiéndose en una opción para respaldar y ampliar la información ya obtenida que también permita una reflexión. Además, pueden servir como evidencia de las problemáticas o situaciones que se presenten. ¿Por qué la acción reflexiva sobre lo hecho debe ser personal y también colectiva? Cuando la acción reflexiva se hace de forma personal y colectiva, se amplían las posibilidades de respuestas y el punto de vista sobre los resultados obtenidos, gracias a las diferentes perspectivas que puedan surgir. Es importante que la reflexión se realice con los implicados de la investigación: estudiantes, docentes, padres de familia o comunidad educativa en general. Esto genera confianza y fiabilidad sobre los procesos que buscan soluciones y alternativas de forma conjunta, con lo cual se pueden obtener mejores resultados. Investigación, acción educativa. Dentro de la estructura investigativa existen 5 grandes apartados: el problema, el marco teórico y metodológico, los resultados y la discusión con sus conclusiones. Evaluar y difundir los resultados hacen parte de esos procesos y son fundamentales en la investigación-acción. Evaluación. En esta parte de la investigación es donde, con base en las evidencias, podemos decir si hubo o no un cambio en la cotidianidad escolar, si la capacidad analítica se amplió,
Si los estudiantes, profesores o padres involucrados en el proceso pueden dar cuenta de un cambio sustancial. Evaluar es una práctica comprensiva, desde la cual se parte para reestructurar los planes y sentidos, esto es, las propuestas y los significados que se generaron durante la implementación de los pasos de la investigación-acción educativa. A través de la evaluación y difusión de los resultados se hace una reflexión holística. La reflexión holística constituye la evaluación, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del docente y las demás personas involucradas en la investigación respecto al proceso y los resultados alcanzados, con el fin de identificar fortalezas en relación a procesos y resultados esperados, debilidades, procesos y resultados previstos pero no logrados, logros alcanzados, previstos y no previstos, incidencias o situaciones que se recomiendan tener en cuenta para asegurar el éxito deseado. Difundir los resultados. Difundir es poner en común para la comunidad educativa y científica lo aprendido, con el fin de incentivar la educación crítica. Con la difusión del conocimiento aseguramos que otros maestros y sus comunidades educativas se preocupen por generar un cambio en la estructura escolar y en su cotidianidad educativa. Es importante discutir los resultados del proceso con antecedentes teóricos, pues a partir de esto se hace referencia a los criterios de rigor por los que se regulan las diversas metodologías. En la medida en que el investigador aplique los criterios reguladores que garanticen la investigación, existirá una mayor confianza en los resultados de su investigación. La investigación debe sustentarse y adecuarse a exigencias epistemológicas, antropológicas, pedagógicas, entre otras, que permitan evaluar la autenticidad del proceso. La investigación-acción educativa busca transformar prácticas educativas y solucionar los problemas que se presentan en el aula. Debe ser participativa y colaborativa. Por ese motivo, tanto su proceso como resultado debe ser compartido con los otros actores educativos. Dentro de ese proceso es necesario: 1. Explicar los aprendizajes generales de orden educativo sobre el problema y su solución. 2. Explicar las expectativas sobre la continuidad de las propuestas de mejoramiento y el proceso de investigación-acción educativa. 3. Hablar sobre las recomendaciones, las nuevas preguntas, las limitaciones del proceso real y los retos de la cotidianidad educativa que aún quedan por ser abordados. Comunicar los avances, las dificultades, las estrategias que favorecieron para que los estudiantes logren aprender. Socializar los hallazgos y las recomendaciones para que se reinicie el proceso de investigación con sentido reflexivo y transformador. Compartir el aprendizaje y las experiencias con quienes ha sido planificado y ejecutado, pero también con quienes quieren tomar la investigación-acción educativa como punto de partida para iniciar su propia investigación. Poner información documentada al servicio de grupos interesados en supervisar y orientar las políticas educativas o servir como sustento de las propuestas para la acción de los distintos actores involucrados en la operación. Facilitar el conocimiento y la comunicación de trabajos sobre un tema específico entre especialistas para avanzar en el desarrollo de una línea de investigación. Contribuir significativamente para el beneficio de una educación formal más extendida y de mejor calidad. Difundir conocimientos nuevos. Estos permiten al educador resolver situaciones desde su propio ámbito. Se da a conocer los efectos que produce nuestra práctica educativa o sobre cómo podemos innovar y mejorar los resultados de nuestras acciones. Ayuda a analizar la relación que se establece en una determinada situación educativa y a tomar decisiones sobre cómo intervenir en dicha situación para mejorarla. Investigación, acción educativa. Las técnicas y herramientas para la recolección de datos. Recordemos que las técnicas son los procedimientos que se utilizan para acceder al conocimiento, encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas.
y el instrumento, las herramientas, son para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder cumplir con los objetivos de su investigación. ¿Sabías que utilizar herramientas para la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos en una investigación permite abordar problemas complejos como son el estudio de creencias, motivaciones o actitudes de la población, aspectos que serían difíciles de abordar por medio de técnicas cualitativas? Posibilitan la participación de individuos con experiencias diversas, lo cual permite tener una visión más amplia de los problemas. Permiten la generación de un gran número de ideas de forma rápida y disminuye el tiempo para la toma de decisiones. Son el respaldo y la fundamentación de la investigación. Gracias a eso se puede reflexionar sobre el proceso investigativo, establecer hipótesis de la solución y sobre el proceso de investigación. Según Munarriz, los métodos centrales de la investigación cualitativa son estudios de casos e investigación-acción. Dentro de estos métodos, se podría decir que la metodología etnográfica es la más utilizada en la investigación educativa. Algunas de las técnicas e instrumentos de recolección de datos son participante, grupo nominal, técnica Delphi, grupos de discusión, entrevistas, historias de vida. La etnografía estudia los fenómenos sociales, fruto de la interacción de las personas que hacen parte de una determinada comunidad, cultura o grupo humano. La investigación etnográfica permite un proceso de construcción teórica simultánea a la investigación empírica. Las posibilidades que de aquí se desprenden son importantes para la construcción de nuevos objetos de conocimiento para el motivo por el cual es importante tenerla en cuenta para aplicarla en la investigación educativa. Veamos ahora las técnicas e instrumentos de recolección de datos. La observación participante es realizar una observación del grupo a investigar, interactuando con él, participando diariamente en la vida y las actividades del grupo a través de la ética, establecer relaciones, seleccionar informes claves, los procesos para dirigir las observaciones, tomar notas de campo y describir los hallazgos. Permite que el investigador conozca cómo están organizadas la cultura y que él sea reconocido como miembro, brinda mayor comprensión de lo que ocurre y da credibilidad a su investigación. Grupo nominal. Es una técnica creativa empleada para facilitar la generación de ideas y el análisis de problemas. La técnica de grupo nominal hace posible alcanzar un consenso rápido con relación a cuestiones, problemas, soluciones o proyectos. Permite producir y priorizar un amplio número de elementos. Durante el proceso de investigación garantiza que se logre una mejor obtención, procesamiento y aprovechamiento de los conocimientos distribuidos en un grupo. Intercambiar información, conseguir el consenso del grupo, facilitar la participación y buscar soluciones a través de las reuniones. Técnica Delphi. Consiste en obtener información y llegar a un consenso a partir de los puntos de vista y opiniones de un grupo de personas sin que ellos se reúnan físicamente. Esto, durante la investigación, permite el anonimato de los participantes, excepto el investigador, una retroalimentación controlada. Se diferencia del grupo nominal en que no requiere la presencia física de los participantes, impide que un miembro del grupo pueda ser influenciado por el otro. Realizar pronósticos, identificar problemas, establecer metas y prioridades, resolver problemas, aclarar posiciones y señalar diferencias entre distintos grupos de referencia. Historia de vida. Esta técnica consiste en el análisis de las narraciones realizadas por los sujetos a investigar de forma individual, pues a través de esta forma el investigador accede a conocer la perspectiva que tiene el individuo de la sociedad donde vive. Para esto se debe preparar las fases iniciales de la investigación, recolectar datos, determinar la duración, analizar los datos y elaborar conclusiones. El investigador planea el levantamiento de la información, la presentación, escoge el tema y el propósito de la narrativa. Entrevista en profundidad. Consiste en una interacción reiterativa entre dos personas, en este caso el investigado y el investigador. Tiene como objetivo el punto de vista sujeto, tiene sobre diferentes aspectos de su contexto. Para esto se debe registrar los datos, tomar nota, grabar video, escuchar y escribir la información, leer y organizar los datos, analizar los contenidos e interpretar los resultados.
Durante la investigación garantiza la comprensión y no explicación. Las respuestas son abiertas, flexibles, por lo tanto no son incorrectas y tampoco evaluables. Permite ir abordando los temas que fluyen, se da una relación de confianza y entendimiento. Grupos de discusión. Consiste en realizar una reunión planificada y con normas establecidas, donde un grupo de personas intercambian ideas y opiniones sobre un tema o problema. Para esto es necesario el planteamiento de unos objetivos, la elaboración de unas preguntas, la selección de los participantes de acuerdo a unas determinadas características, nombrar un secretario, moderador, se formula con precisión el tema que se va a analizar, se establecen normas, los miembros de un grupo exponen sus ideas, se formulan conclusiones, se somete la sesión y los resultados. Durante la investigación se garantiza estudiar temas y generar hipótesis con pocos recursos. Proporcionan información en profundidad, son flexibles, generan un contexto de interacción grupal, intercambiar información, conseguir un consenso, facilitar la participación y buscar soluciones. En conclusión, la recolección de datos es muy importante ya que permite sustentar y fundamentar los resultados del proceso de investigación. Además, proporcionan una mayor profundidad y comprensión, son de más rápida ejecución, permiten más flexibilidad y favorecen el vínculo con los sujetos. Permiten abordar temas generales de la cultura y la participación de individuos con diversidad. Anteriormente, vimos la importancia de la recogida de datos e información a través de algunas técnicas y herramientas en la investigación. Hoy veremos por qué es importante triangular la información recogida. ¿Qué es triangular la información? Es el uso de múltiples medios, métodos, teorías, conceptos y estudios. Es la pluralidad de enfoques e instrumentos de investigación con el fin de contrastar la información recolectada y los resultados del proceso investigativo para darle más fiabilidad y veracidad. La triangulación de la información permite una reflexividad conjunta. Es reflexiva porque involucra la participación y criterios de otras personas, y no solo la del investigador. Esto permite que a través de esa participación conjunta se analice cada uno de los procesos de la investigación, como los resultados, cambios, fallas, debilidades u otros posibles hallazgos de una manera más objetiva y que a su vez pueden cambiar el curso de la investigación para la búsqueda de resultados más favorables. Según Denzin, 1970, los tipos de triangulación son triangulación metodológica, triangulación de investigador, triangulación de datos y triangulación teórica. Triangulación metodológica es el uso o contrastación de dos o más métodos de investigación sobre un mismo objeto de estudio, permitiendo complementariedad y que posiblemente una metodología sea fortaleza de la otra. Este tipo de triangulación se emplea cuando el objeto de estudio es multidimensional. Metodología teórica. Se considera como una forma de probar teorías, hipótesis o explicaciones diferentes o rivales sobre un mismo objeto de estudio. Este tipo de triangulación se emplea para analizar un mismo grupo de datos con el fin de crear una crítica eficiente sobre los datos estudiados. Este tipo de triangulación es coherente con el método científico. Triangulación de investigador, también llamada intersubjetiva. Esa triangulación se realiza cuando hay dos o más investigadores investigando el mismo fenómeno. Se emplea con el fin de encontrar un punto más objetivo sobre la investigación a través de la observación, análisis, participación y socialización del proceso investigativo. Este tipo de triangulación se emplea en la investigación-acción debido a las características que la identifican. Triangulación de datos. Es el empleo de distintas estrategias para la recolección de datos en diferentes momentos y espacios de la investigación, con el fin de identificar los cambios en un grupo determinado. Y se utiliza con el fin de obtener diferentes visiones sobre temas para potencializar su validación. La triangulación de datos puede ser triangulación de datos en el tiempo, triangulación de espacio, triangulación de nivel de análisis. La triangulación de datos en el tiempo
se emplea para validar una posición teórica de un fenómeno o teoría en distintos momentos. Pueden ser longitudinal o transversal. En la triangulación de datos en el tiempo, la información se recoge antes, durante y después del momento. Antes, cuando existe la iniciativa y el diseño; durante, cuando se lleva a cabo las fases de acción; después, cuando se producen cambios y transformaciones en los sujetos o ambientes. Triangulación de datos en el espacio. Es la recolección de datos en dos o más escenarios o lugares donde se investigue o estudie el mismo fenómeno. Se emplea con el fin de validar o contrastar la variedad de observaciones, así como analizar la consistencia de la investigación cruzando lugares. Triangulación de nivel de análisis. Este tipo de triangulación consiste en recolectar información o datos provenientes de sujetos de diversas naturalezas de agrupación. Por ejemplo, la persona en sí misma, un grupo familiar, una comunidad, una pareja. Puede ser agregado, interactivo o colectivo. Veamos en qué consiste cada nivel. Agregado es considerado primer nivel. Es el estudio del individuo fuera del ámbito social, es decir, no hay relación social entre el observado. Interactivo, considerado segundo nivel. Es la interacción de pequeños grupos sociales en el campo natural o en su realidad, en su contexto. Colectivo, considerado tercer nivel. Es la estructura y funcionalidad de una colectividad. Aquí el objeto de estudio es una cultura o sociedad entera. Es importante realizar una triangulación de datos durante todo el proceso investigativo porque esto permitirá obtener un mayor grado de validez y fiabilidad. Los datos cualitativos son considerados como inconsistentes, por ese motivo deben ser triangulados constantemente. Permite obtener otros puntos de vista o perspectiva sobre el tema a validar, que tal vez no fueron tenidos en cuenta inicialmente. Si no se realiza una triangulación de datos, se puede correr el riesgo de dejar una gran cantidad de datos o información sin analizar. La investigación pierde fiabilidad y veracidad por falta de fundamentación. Los datos pueden ser subjetivos y por lo tanto más propensos a fallar o ser incoherentes. Anteriormente vimos la triangulación y su importancia dentro de la investigación cualitativa. Esta vez veremos las herramientas para el análisis de los datos. ¿Qué es el análisis de datos? Es un proceso en el cual se manipula, ordena u organiza, codifica y decodifica, interpreta y categoriza la información o datos que son recogidos en el trabajo de campo dentro de la investigación cualitativa. Se hace con el fin de otorgar o encontrar un sentido y significado que den respuesta a las indagaciones iniciales de la investigación. Este proceso, al ser cualitativo, se caracteriza por su forma cíclica y circular, a diferencia de los datos cuantitativos que se analizan de forma lineal. Este proceso está configurado en torno a tres aspectos clave. 1. Reducción de datos. 2. Disposición y transformación de los datos. 3. Obtención de resultados y verificación de conclusiones. Reducción de datos. Consiste en la simplificación, resumen, la selección de información para hacerla abarcable y manejable. La reducción de datos supone también descartar o seleccionar para el análisis parte del material informativo recogido, teniendo en cuenta determinados criterios teóricos y prácticos. Esta fase se puede hacer bajo tres criterios. A. La separación en unidades. B. La identificación y clasificación de unidades. C. La tarea de síntesis y agrupamiento. Los criterios para dividir la información en unidades pueden ser muy diversos. Por ejemplo, criterios temporales, criterios espaciales o contextuales, criterios gramaticales, criterios temáticos, criterios sociales y criterios conversacionales. B. La identificación y clasificación de unidades. Es categorizar y codificar la información. Categorización. Consiste en separar o clasificar la información por grupos de acuerdo a criterios, características o jerarquías. Codificación descriptiva o abierta. Consiste en examinar línea a línea o párrafo a párrafo, preguntándose acerca de cuál es el tema sobre el que habla cada fragmento, qué conductas y sucesos han sido observados y descritos.
Codificación axial o relacional. Consiste en identificar las propiedades de las categorías apoyándose en la revisión de la teoría relacionada para sintetizar las explicaciones teóricas de los fenómenos. Codificación selectiva. Consiste en incluir el análisis de casos negativos, la triangulación y la validación con los informantes. La tarea de síntesis y agrupamiento. Se produce desde el proceso de categorización. El sistema de categorías es un instrumento que facilita la parte del análisis de la información que se ha ido obteniendo. Permite y facilita interpretar lo anteriormente observado. Las técnicas principales de síntesis y agrupamiento son teorización, procedimientos analíticos generales y estrategias de selección secuencial. Disposición y transformación de los datos. Consiste en organizar o transformar la información en una forma gráfica. Facilita la comprensión y el análisis de la misma. Sirve para ilustrar las relaciones entre varios conceptos o el proceso de transición entre etapas o momentos de investigación o desarrollo del fenómeno de estudio. Este tipo de gráficas pueden ser descriptivas o explicativas. Descriptivas, cuando describen el contexto o la evolución de las situaciones, por ejemplo los esquemas contextuales y diagramas de evolución, o explicativas cuando ayudan a comprender el fenómeno estudiado, como los diagramas de dispersión, flujo o causales. Matrices pueden ser descriptivas, consisten en organizar la información cualitativa en tablas con el fin de obtener una visión global de los datos, ayudar a su análisis, combinarlos y relacionarlos, por ejemplo las listas de control o las matrices ordenadas según la función de las personas. Matrices explicativas. Son tablas que se utilizan para recomponer la información recogida y para comprender los fenómenos estudiados, y en forma de ilustración incorporar explicaciones, motivaciones e hipótesis tentativas sobre los fenómenos investigados, como por ejemplo matrices causa-efecto o producto-proceso. Obtención de resultados y conclusiones. En este caso, las conclusiones son, generalmente, los resultados, los productos de la investigación y la interpretación que hacemos de los mismos. Son, por tanto, afirmaciones, proposiciones, en las que se recogen los conocimientos adquiridos por el investigador en relación al problema estudiado. Las estrategias para la obtención de resultados y conclusiones son consolidación teórica, aplicación de otras teorías, metáfora, símil y analogía, y síntesis. El análisis de datos constante por medio de la triangulación, la observación, la revisión y comentarios de pares, así como las comprobaciones de los participantes, entre otros, es sin duda la fase más importante de la investigación. A través de esta se da fiabilidad, validez, veracidad y argumentación al proceso que respaldará el fenómeno o el problema que se intenta solucionar.